En esta oportunidad voy a narrar mi cuento Un mundo de soledad. Antonio era un anciano de 88 años. Acababa de perder a su esposa María en un gélido día de diciembre. El hombre pasó la noche junto a sus hijos, venidos de Trujillo y sus vecinos, velando el cadáver de su querida esposa con la que llevaba casado más de 45 años. Él, que se definía como agnóstico, sujetó entre sus huesudas manos, por la artrosis, aunque fuertes, un rosario antiguo que María guardaba en su mesita de noche, y con el que rezaba a su virgencita todas las tardes, después de la siesta y al acostarse. Era una mujer devota y de derechas, todo lo contrario de Antonio, pero esto no opacaba su amor y felicidad conyugal de tantos años. Antonio estaba rezando una serie de oraciones que no había rezado desde niño. Con una mirada fija en el cuerpo amortajado de su compañera, se sumergió en sus numerosos recuerdos compartidos con su mujer, a la que la muerte se había llevado para siempre de su lado. Rechazó el café con leche caliente que le ofreció Eva, su hija mayor. El baúl de sus proyectos se había vaciado al partir su compañera. Por primera vez sintió los aguijonazos de la soledad en su corazón débil, y entre rezos sus hijos pudieron escuchar unas promesas que anciano padre murmuró en voz baja y que decían: María, pronto estaré a tu lado. Oh, mira a ver, cariño, si me guardas un puesto en el cielo y a tu lado. Sin ti la vida ya no me interesa. Al amanecer, Eva y Paco, los dos hijos de Antonio, se llevaban a su padre al baño para afeitarlo y ayudarle en su aseo, pues parecía un autómata, con la vista perdida en la nada, con una mueca de dolor en su rostro curtido por una vida dura del labrador que con su esfuerzo y entrega había logrado junto a la difunta que sus hijos cursaran una carrera y que lograran un estatus social y profesional del que ellos, María y él, se sintieran muy orgullosos. Cuando llegaron los empleados de la funeraria, Antonio ya estaba vestido con su mejor traje y embutido en su chaquetón de lana. Tuvo que hacer un esfuerzo para atender a los amigos, familiares y otros vecinos del pueblo que entraban en su casa para darles el pésame. Apoyado en los brazos de sus dos hijos, se dirigió andando tras el coche fúnebre a la iglesia del pueblo, a la que Antonio no había entrado desde que comulgaron Eva y Paco. De eso hacía más de 25 años. Entonces, frente al altar mayor dedicado a San Pedro, lamentó su obstinación de no acompañar a María a misa durante tantos años, dejando que ella se fuera a cumplir su devoción acompañada por sus vecinas y amigas Rita y Rosaura. Tras el funeral emotivo y multitudinario, el cortejo fúnebre se dirigió al cementerio. Antonio lentamente caminaba por el sendero pedregoso, dejando a sus dos lados los campos secos e infructíferos. Casi sin darse cuenta, y a pesar de que el caminar era para Antonio un tormento, llegaron y entraron en el camposanto. La mañana era muy fría, pero Antonio sentía en su interior una fiebre que le consumía. Sus lágrimas brotaban de sus ojos secos y cansados, pero por un instante que esa sepultura familiar en la que yacían sus padres y dos hermanos pronto iba a acoger el cuerpo de su amada, de su compañera. Antonio había sido durante muchos años el mejor cantador de jotas de toda la comarca. Con su voz viril y armoniosa, había lanzado a los cuatro vientos ese himno musical que es canción, oración y saludo, seña de identidad de su tierra. Aunque hacía ya muchos años que dejó de cantar, al ver cómo el enterrador lanzaba las primeras paletadas de tierra sobre el ataúd de su esposa, sin pensarlo dos veces, con voz potente, pese a su edad y estado emocional, cantó una jota de homenaje y despedida a su amada. Los asistentes se emocionaron mucho al escuchar a ese anciano que con los ojos llenos de lágrimas dedicaba a su mujer la mejor melodía que se conocía. Pasaron varios días y poco a poco Antonio fue perdiendo su vitalidad y se fue secando como una planta por falta de riego. Regresó al pueblo. Antonio ya no salía al campo ni tan siquiera al huerto, que con tanta ilusión trabajaba María y él. Apenas comía y sentado en un sillón estático dejaba que pasaran las horas, repasando mentalmente sus recuerdos.
regurgitando sus vivencias compartidas con su difunto esposo, a la que a veces veía, o creía ver, ya que, movido por su desesperación, la llamaba a gritos, aunque lamentablemente volvía a la realidad y se le apoderaban el silencio de la casa vacía. Todas las noches sus hijos le telefoneaban, le preguntaban si se alimentaba bien y si salía, como solía ser antes de la muerte de María, hasta el café para jugar unas partidas de dominó con sus amigos. Él les engañaba para no alarmarles. Sabía que era un muerto en vida, que añoraba el reposo eterno junto a la única mujer que había comprendido y perdonado sus excentricidades y manías. Cuando iba a cumplirse el primer aniversario de la muerte de María, en cuyo recuerdo se iba a celebrar una misa en la iglesia de San Pedro de su pueblo, llegaron Eva y su esposo Diego, junto con Paco e Isabel, y los dos automóviles de gran lujo. Venían alarmados, porque Rita y Rosaura, las dos amigas inseparables de María, les habían llamado para decirles que su padre no salía desde hacía varios días a la calle y que cuando le llamaban a la puerta no respondía. El temor a una tragedia impulsó a los dos hermanos y a sus cónyuges a dejar a un lado sus trabajos y acudir con urgencia a la casa de su padre. Llamaron varias veces a la puerta, pero nadie las abrió. Eva, muy presurosa, sacó una llave de su bolso y abrió la puerta. La tensión y el nerviosismo se apoderaron de los cuatro. Al entrar vieron la casa, que en vida de su madre estuvo siempre limpia y que un año después de su fallecimiento aparecía muy sucia y desordenada, olía rancio, a sucio. Por instantes fueron sintiendo que iban a presenciar una tragedia. En su dormitorio inconsciente estaba Antonio. Eva sintió frío y creyó, o eran imaginaciones suyas, que un beso de nieve, gélido pero fraternal, se posaba en su mejilla derecha. Pensó en su madre y se echó a llorar. Unos minutos más tarde, una ambulancia se llevaba a Antonio a una clínica privada. Antes de irse, Eva y Paco dieron una cantidad de dinero a Rita y Rosaura para que se encargaran de dejar la casa limpia y recogida, como cuando vivía su madre. Pasaron unos días y el estado de salud de Antonio no mejoraba. Los médicos atribuyeron su estado a un problema psicológico, a una depresión grave que le producía la pérdida de su querida esposa y compañera. Antonio no hablaba, estaba ausente, a kilómetros de distancia, viajando vertiginosamente con su mente y ese pasado compartido con María. De vez en cuando tenía momentos de lucidez y echaba de menos sus campos, el pueblo. En el silencio de la habitación lloraba y rezaba. Y Eva, preocupada, dejar a un lado sus asuntos legales en manos de otros compañeros de su bufete para cuidar a su padre. Sufría viendo cómo el anciano se deterioraba cada día más, y lo peor era que no quería vivir. Y un día en que el estado de salud de Antonio auguraba un nefasto desenlace, ella habló con Paco y su hermano, y ambos decidieron que iba a llamar a un grupo de música de su pueblo, para que en el fin de semana se desplazasen hasta la clínica, trayendo una cajita con tierra de los campos de Antonio y una imagen de la Virgen de Chapi, y a la que la difunta le temía mucha devoción. Tras conversar telefónicamente con Ricardo, el alcalde, y Domingo, el párroco del pueblo, quedaron ultimados los preparativos para dar una grata sorpresa al enfermo. El sábado por la mañana, un microbús fleteado por Eva y Paco se detuvieron en la clínica, y de él bajaron 7 joteros, más 5 miembros del grupo musical, el alcalde y el párroco. Este último llevaba una imagen de Nuestra Señora Virgen de Chapi, que se veneraba en el pueblo. Entraron todos en la habitación de Antonio, y él se emocionó. Dirigido por Agustín, el hijo de Engracia, un gran músico, que lloró al recibir la cajita que contenía la tierra de sus campos abandonados, que durante lustros proporcionaron el sustento de su familia. Con manos temblorosas atrapó un puñado de esas tierras queridas, que se le escapó poco a poco de la presión de sus dedos temblorosos. Cuando de repente comenzó el rasqueteo de las guitarras, Antonio no pudo evitar que se derramasen lágrimas de sus ojos, un alud incontenible de lágrimas, y tras besar a la Virgen con devoción,
Antes de que se arrancasen los cantadores, él se incorporó de su lecho y cantó una hermosa melodía dedicada a la Virgen. Al abrir los ojos, tras quedar extenuado, después de haber cantado la melodía, Antonio vio ante sí a su María, pero no era la anciana con pelo blanco recogido en un moño tras la nuca. Con arrugas en su bello rostro, era una mujer joven y muy guapa, idéntica a la que fue cuando se conocieron. Le estaba sonriendo, agradecida por su felicidad y entrega al amor que ambos juntos cultivaron y que ni la muerte fue capaz de cegar. No dejes solo, María, mi amor. Me duele la soledad, gritó Antonio, tratando de estrechar sus brazos. La presencia incorpórea de la mujer que, al partir hacia el reino de la muerte, se le llevó las ilusiones y hasta las ganas de vivir. Entonces ella le dio un beso amoroso a su querido Antonio en sus labios secos y marchitos. Tras darle la extrema unción y a un gesto de Ricardo, el jefe del grupo musical atacó los primeros acordes de una melodía que Antonio comenzó a cantar, con los ojos humedecidos por lágrimas, y en honor a su querida María se hizo el silencio en la habitación y Antonio cantó: Cuando se murió le puse un pañuelo por la cara, que la tierra no toque la boquita que yo besara. Al concluir la última estrofa, Antonio murió a la imagen de la Virgen de Chapi, de su pueblo, que Domingo el párroco le había acercado los labios inertes. Espontáneamente los músicos le dieron su último adiós musical a Antonio, cantando las mejores melodías de su repertorio, al vecino ejemplar, que había muerto contento y rodeado por su familia y amigos. Alguien que presenció este emotivo momento a la vida de un anciano que no soportaba la soledad me dijo que Antonio parecía contento, que ya estaba seguro que su María le estaría guardando un lugar en el cielo, tal y como ambos decían hacía bastantes años habían acordado. Fin.